No puedes sentarte ahí. Alguien siseó al otro lado del salón dorado. Daniel Mercer parpadeó. ¿Por qué no? 100 nobles se congelaron. La emperatriz giró la cabeza, su piel azul brillando como la luz de las estrellas, y sonrió. Fena, murmuró a alguien con coraje. Si disfrutas de las historias donde el coraje, el humor y la humanidad cambian mundos enteros, no olvides suscribirte para más. La luz se derramaba por el gran salón como oro fundido vertido sobre cristal. Cada movimiento, cada respiración, cada susurro era mesurado y elegante, coreografiado en un ritual ininterrumpido de perfección. Courtiers de alta cuna se alineaban en el suelo de mármol bajo imponentes columnas de ámbar, temerosos incluso de sostener su mirada. La emperatriz, Sarah, luminosa gobernante de 1000 sistemas, sentada sola en el corazón de todo. Nadie lo había hecho hasta que un cansado enviado humano del consulado terrano llegó tarde, mal vestido y completamente perdido. Su nombre era Daniel Mercer, y mientras entrecerraba los ojos ante los glifos de los asientos alienígenas, eligió el único lugar que no estaba ocupado, justo al lado de la propia monarca galáctica. La cámara quedó en silencio. Fox se detuvo en el aire. Incluso la música, delicadas campanas de cristal tocadas por orbes flotantes, pareció vacilar. Daniel miró a su alrededor. Confundido, acababa de pasar las últimas 4 horas siendo redirigido de un ala del palacio a otra. Todos los pasillos parecían iguales. Paredes dorados, escrituras flotantes en idiomas que no podía leer, y asistentes que hacían reverencias tan profundas que en realidad nunca lo ayudaron. Cuando finalmente se tambaleó dentro del banquete, todo lo que quería era sentarse y dejar de sudar a través de su uniforme rígido y prestado. Así que lo hizo. Un jadeo colectivo de un asiento junto a lo divino onduló por el salón como una ola física. Frunció el ceño, tirando de su cuello que el noble más cercano, un ser de piel translúcida con 6 ojos enjollados, parecía como si Daniel acabara de detonar una bomba. «Ese es el asiento de la emperatriz», ansiseó. Daniel giró la cabeza y se encontró con la mirada fija de Sarah Vine. Era impresionante de una forma que no parecía del todo real. Su piel como un profundo cristal cobalto salpicado de tenues constelaciones. Su cabello, un río de seda blanca y dorada que caía en cascada sobre sus ornamentadas túnicas, y sus ojos, esos ojos dorados y divertidos, lo observaban como si fuera una actuación inesperada. Por un instante pensó que estaba enfadada, entonces sonrió. «Déjalo», dijo, con una voz suave y melódica que se oyó a través del pasillo con una orden sin esfuerzo. «Ya ha hecho lo que ninguno de ustedes se atrevió». Daniel se quedó paralizado a mitad de camino. Perdón, no quería decir que te sentaras», lo interrumpió con suavidad. «Pareces exhausto». Sus asistentes intercambiaron miradas horrorizadas, pero obedecieron cuando les pidió silencio. Daniel, mortificado, se recostó en la silla. El cojín se ajustó automáticamente a su forma. Casi dio un salto cuando emitió un suave zumbido. «De consuelo, enviado humano», dijo Soravi, volviéndose hacia él. «Andaim, ¿tu viaje fue agradable?» Parpadeó. «La verdad es que me perdí unas 5 veces. Tu palacio necesita mejores señales». Sus labios se separaron con una leve sorpresa. Luego se curvaron hacia arriba. El sonido que siguió, una risa silenciosa y genuina, resonó como una chispa musical por la habitación. Era el tipo de risa que parecía improvisada, desprevenida. Los cortesanos la miraron fijamente. La emperatriz no se había reído en público en años. Daniel se frotó la nuca. «¿Estuvo mal?» «Al contrario», dijo ella con ojos brillantes tan refrescante. Se inclinó ligeramente hacia adelante, aún inseguro de si estaba a punto de ser ejecutado o apuñalado. «Entonces,
Tengo que hacer una reverencia o un saludo o algo así, ya no, dijo ella. Ya has roto el protocolo irreparablemente. Levantó su copa, brindando por su valentía, señor Mercer. Él dudó. Luego imitó torpemente su gesto con un vaso de agua que alguien le había puesto apresuradamente delante. «Po no mori». La sala exhaló colectivamente al tiempo que la risa de Sarabi la llenaba de nuevo. Cuando por fin se reanudaron las formalidades, Daniel notó que la gente lo miraba con una mezcla de asombro y terror. Los sirvientes se movían a su alrededor como si fuera a estallar. Incluso la música parecía sonar más suave cerca de su silla. Y sin embargo, cada vez que captaba la mirada de Sarabi, ella sonreía levemente, como si su incomodidad le divirtiera en secreto. Al final del banquete, cuando todos se levantaron para marcharse, ella se volvió hacia él una vez más. «Mañana tomarás el té conmigo», dijo simplemente. Daniel parpadeó. «¿Té contigo? A menos que prefieras café», bromeó, con sus ojos dorados brillando como la luz del sol a través del cristal. «Me intrigan los humanos que rompen las reglas antes del desayuno». Abrió la boca y luego la volvió a cerrar. «Supongo que traeré el azúcar». Su risa lo siguió hasta el otro lado del salón. Al salir Daniel, un susurro se extendió por el palacio como un reguero de pólvora. La emperatriz invitó al humano a tomar el... Daniel despertó a la mañana siguiente con la inquietante certeza de que había sido convocado personalmente por una leyenda viviente. El asistente de palacio que le había sido asignado, un ser flotante parecido a una medusa, llamado Kir, había repetido el mensaje 3 veces solo para asegurarse de que lo entendiera. «Té con su resplandor», dijo Kir haciendo una reverencia tan profunda que casi se dobló por la mitad. «No serás ejecutado». Daniel se frotó los ojos. «Me alegra saberlo». No estaba seguro de qué ponerse para tomar el té con la gobernante galáctica, pero dudaba que un blazer de consulado prestado y calcetines desiguales estuviera en la lista aprobada. El sistema de vestuario del palacio le ofrecía varias opciones holográficas. Cada una etiquetaba cosas como reflejo de regente, maró doradao formao, y todas parecían haberse comido su sueldo 2 veces. Finalmente eligió algo sencillo, una chaqueta azul oscuro y una camiseta blanca que al menos lo hacían parecer menos un turista perdido. Cuando los guardias lo escoltaron por los pasillos de espejos hacia el jardín privado de la emperatriz, Daniel intentó no inquietarse. Había esperado grandeza, pero esto era algo completamente distinto. Terrazas de flores suspendidas que emitían una luz tenue, cascadas que fluían hacia arriba formando bucles brillantes y bandas sonoras translúcidas que proyectaban tenues notas musicales al revolotear entre los árboles. En el centro, sentada bajo un dosel plateado, estaba Sarabi. Hoy no llevaba corona, solo una fina banda de cristal tejida en su cabello. Sin la pesada vestimenta, parecía más joven, casi humana en su postura. Sonrió cuando él se acercó, indicándole que se sentara frente a ella en una mesa de cristal pálido. «¿Viniste?», dijo con ligereza. «Tenía miedo de que te escondieras». «Lo intenté», admitió Daniel. «Tus guardias son muy persuasivos». Su risa resonó como suaves campanillas de viento. «Bien, prefiero la honestidad a la adulación». Antes de que se enfríe el té, obedeció, aunque té con una diosa resultó ser una traducción generosa. Las tazas brillaban ligeramente azules, y el líquido en su interior relucía como si estuviera vivo. Cuando dudó, ella arqueó una ceja. «Probablemente no te haga daño». Lo olió con cautela. «Easy reconfortanti. Se llama Azorales», explicó. «Una mezcla relajante. Entre mi gente, es costumbre que los invitados beban primero». Daniel Deo Ansobo tenía un ligero sabor floral con un extraño regusto eléctrico que le hizo cosquillar la lengua. «No está mal», dijo, parpadeando. «Como si la manzanilla
Se hubiera dado una fiesta. Sarabe parpadeó y luego se echó a reír. La manzanilla tenía que... Sonrió. Olvídalo. Cosa humana. ¿Hablaron? O mejor dicho, preguntó ella. Y él intentó no avergonzarse al responder. Sentía una curiosidad infinita por las costumbres de la tierra. ¿Por qué los humanos se daban la mano? ¿Por qué usaban tenedores en lugar de cubiertos táctiles? ¿Por qué sonreían tanto incluso estando tristes? Uno se ríe cuando está feliz, reflexionó, y uno se ríe cuando tiene miedo. Es contradictorio. Así son los humanos, dijo él, bebiendo de nuevo. Las contradicciones son como lo nuestro. Sarabe ladeó la cabeza, observándolo. Quizás por eso me intrigas. Tratas las reglas como sugerencias y la divinidad como conversación. Se encogió de hombros, cohibido. Bueno, en casa no quedan muchos gobernantes divinos, solo políticos, y ninguno brilla. Su sonrisa se suavizó. Lo dices como si fuera una bendición, en cierto modo lo es. Daniel dijo significa que puedes discutir con ellos sin que te vaporicen. Por un instante pareció sobresaltada, y luego rió tan fuerte que los asistentes cercanos intercambiaron miradas preocupadas. Cuando recuperó el aliento, dijo en voz baja: ¿Saben cuánto tiempo ha pasado desde que alguien me hizo reír 2 veces en un día? Hace tiempo. 4 décadas, dijo en voz baja, quizás más. Las palabras se quedaron en el aire entre ellos como un secreto. Daniel bajó la mirada hacia su té brillante, sin saber qué responder. Por fin, dijo. Entonces, intentaré que sean 3. Sus ojos brillaron con genuina calidez. Una promesa peligrosa, señor Mercer. El peligro también es mi estilo, dijo sonriendo. Continuaron durante horas, ella enseñándole a sostener correctamente la taza de translúcida, él enseñándole el arte humano del sarcasmo. Los asistentes se desconcertaban más con cada carcajada. Cuando el juego de té finalmente se volvió a llenar, los jardines soleados se tiñeron de tonos lavanda crepusculares. Saraíne se reclinó en su silla. No eres como ningún enviado que haya conocido, dijo. Es porque soy malo en mi trabajo, respondió Daniel sin dudarlo. Ella volvió a reír, negando con la cabeza. No, porque eres real. Mi cordón es un mar de reflejos. Hablas como el agua, impredecible, pero viva. Él frunció el ceño. ¿Seguro que no estás bebiendo algo más fuerte que el té? Eso la hizo sonreír aún más. Cuando se levantó para irse, ella lo detuvo con un gesto. Mañana vuelve. Hay mucho que aprender sobre esto. ¿Habléis de pizza? Cuidado, dijo él, retrocediendo. Esa es la puerta al caos. Él asó levemente. Entonces, tráeme el caos. Al irse, los sirvientes del palacio intercambiaron susurros escandalizados una vez más, mientras la emperatriz de Orales estaba sentada bajo el dosel de plata, removiendo el té brillante y sonriendo para sí misma. Esa noche, Daniel soñó con risas que resonaban por los pasillos dorados y con una mujer de piel azul que decía suavemente: «Traedme el caos». Al tercer día, el personal del palacio había dejado de desmayarse cada vez que Daniel Mercer entraba en el jardín de la emperatriz. Seguían susurrando y haciendo reverencias extrañas, por supuesto, pero el pánico se había desvanecido en la fascinación nerviosa que uno podría reservar ante una mascota nueva y extraña que aún no había mordido a nadie. Daniel había empezado a sentirse como una exhibición alienígena. Donde quiera que iba, los ojos seguían las miradas curiosas de los nobles, acostumbrados a ver a un humano bromear con su gobernante, o peor aún, hacerla reír tan fuerte. El sonido resonaba por los pasillos de mármol. Esa mañana llegó con un termo. Saravain arqueó una ceja delicada mientras le servía una bebida humeante y mortal. «Mira», dijo Daniel con fingida grandeza. «Café, el combustible de mi pueblo». Ella se inclinó hacia adelante
intrigada. Huele agresivo. Is Puck. Lo es, dijo, entregándole la taza. Un sorbo y o te encantará, o empezarás una guerra. Dio un sorbo con cuidado y parpadeó rápidamente. Sabe a humo y amargura, dijo con voz monótona. Así es como sabes que funciona, respondió Daniel en una pausa. Entonces, para su sorpresa, Sarabe dio otro sorbo. Es horrible, decidió. Quiero más. Los asistentes parecían haber presenciado una blasfemia divina. Sarabe simplemente sonrió con sorna al ver sus expresiones e hizo un gesto a Daniel para que se sentara. Comenzaron lo que ella llamó el intercambio de culturas, aunque consistía principalmente en enseñarse mutuamente cosas cada vez más ridículas. Daniel demostró un apretón de manos correcto. Casi se rompe 3 dedos intentando imitarlo. Sarabe, a su vez, le instruyó en el gesto sagrado aureliano de saludo de las lecciones reales. Un movimiento fluido que involucraba ambas manos. Una reverencia y un ángulo de muñecas que parecía físicamente imposible. Cuando lo intentó, ella intentó no reír. Fracasó estrepitosamente. Tus muñecas se negaron a escuchar, bromeó ella con un brillo en los ojos. Están sindicalizados, dijo él al ley laboral terrestre. Eso la hizo reír tanto que incluso resopló. Un sonido tan inesperado que ambos se quedaron paralizados por la sorpresa antes de volver a estallar en una risa desesperada. Después, le mostró una obra de arte antiguo, una escultura brillante que cambiaba de forma según la emoción. Cuando Daniel se acercó, la escultura brilló en caóticos remolinos dorados y rojos. Responde al estado de ánimo, explicó ella en voz baja. El tuyo parece turbulento. Sí, dijo rascándose el cuello. Eso me cuadra. ¿Qué sientes, humano? Dura. Sinceramente, pequeño. Este lugar, tu gente, también está mucho más allá de lo que conozco. Me siento como un cavernícola en un museo espacial. Sarabe lo observó por un momento. Y sin embargo, no tienes miedo. Debería tenerlo. Su mirada se suavizó. Tal vez no, pero la mayoría lo tendría. La miró a los ojos. Quizás por eso tu corte está tan silenciosa. Todos están demasiado ocupados siendo perfectos. Anne se quedó quieta. ¿Crees que la perfección es el silencio? Creo que es soledad, dijo Daniel simplemente. Sus labios se separaron como para responder, pero no emitió ningún sonido. Por primera vez desde que la conoció, parecía insegura. La luz dorada del jardín se reflejó en sus ojos al apartar la mirada. Mi gente veneraba la distancia, dijo. Al fin, creen que la reverencia requiere espacio entre gobernante y súbdito, entre palabra y verdad. Pero quizás su mirada volvió a él pensativa. Quizás la reverencia nos ha hecho olvidar la calidez. Daniel sonrió levemente. La calidez está infravalorada. Eso le valió otra risa, más suave esta vez. Durante los días siguientes, sus lecciones continuaron. Sarabe intentó comprender el humor humano. La introdujo al sarcasmo, un concepto con el que ella luchaba adorablemente. Cuando dijo Anne, sí, gran idea. En respuesta a su sugerencia de organizar un almuerzo formal sin cubiertos, ella asintió con seriedad. Excelente, lo arreglaré, gimió. No, eso significa que no es una gran idea. Entonces, ¿por qué decirlo? Contrario, porque somos pésimos comunicadores. Ella lo consideró seriamente. Los humanos somos gente extraña. Daniel Mercer. Viniendo de alguien de piel azul en un jardín flotante, lo tomaré como un cumplido. Esa fue la primera vez que usó su nombre de pila sin el título formal. La palabra permaneció en su mente como un secreto. Más tarde, mientras pintaban juntos, sus pinceladas elegantes son desordenadas y caóticas. Preguntó en voz baja. ¿Los humanos se cansan alguna vez de tocarse? Él parpadeó. ¿Qué? Como los apretones de manos. Ella asintió. Saluda con el tacto en C,
reconforta con el tacto. Parés intimó. Bueno, dijo él, limpiando un pincel, lo necesitamos. Así es como decimos que eres real para mí. Algo brilló en sus ojos dorados. Quizás Angelo. ¿Y si te prohíben tocar? Entonces, dijo en voz baja, te sientes sola. El silencio que siguió no fue incómodo, fue cálido. Cuando terminó la lección, Sarabi se levantó y despidió a los asistentes. Mañana, dijo, me enseñarás una nueva costumbre humana. ¿Cuál? Sus labios se curvaron en una sonrisa pícara. Risas durante la cena. Daniel sonrió. Yo traeré el postre. Esa noche toda la corte real bullía de escándalo. La emperatriz cenará en privado con un humano mañana, y en sus aposentos. Saravain practicó decir su nombre en voz baja, Daniel, hasta que dejó de resultar extraño, para convertirse en una silenciosa emoción. Para cuando Daniel regresó a los jardines del palacio para cenar, la atmósfera en Orales había cambiado. Lo que antes había sido una cautelosa curiosidad, ahora era un rumor en toda regla. Todos los nobles, sirvientes y courtiers susurraban las mismas palabras con delicioso temor. La emperatriz se ensarzaba con el humano. Podía sentir el peso de cada mirada mientras caminaba por los grandes pasillos. Los guardias hicieron una reverencia más rígida de lo habitual. Un par de asistentes se detuvieron a medio paso y fingieron ajustar un jarrón hasta que pasó. Incluso Carol, su guía con aspecto de medusa, flotaba más bajo de lo normal, brillando con un nervioso tono rosa. ¿Es cierto, Carol?, preguntó Daniel, que de alguna manera he escandalizado a medio imperio. Los zarcillos de Carol se estremecieron. Está de moda en 8 planetas. Embajador Mercer. Daniel gimió. Fantástico. El comedor era menos una habitación y más un etéreo paisaje onírico. Un salón ovalado suspendido al aire libre, donde el cielo brillaba violeta y dorado con lunas fugaces a lo lejos. La mesa misma brillaba tenuemente, repleta de platos alienígenas, dispuestos como obras de arte. Velas flotantes proyectaban delicados halos de luz. Saravain estaba de pie a la cabecera de la mesa, radiante como siempre, con su cabello trenzado con filigrana de plata. Pero algo en su comportamiento había cambiado. La formalidad seguía ahí, escándalo en la corte, la gracia regia, pero su mirada se suavizó al verlo. Daniel lo saludó, pronunciando su nombre como una melodía. «¿Llegas tarde?» Él sonrió tímidamente. «Tráfico. Los pasillos siguen intentando comerme». Ella ladeó la cabeza. Divertida. «¿A los drones de seguridad?» «Sí. No les gustan los humanos impaces. Creo que uno intentó electrocutarme». «Sería una lástima», dijo, llevándolo hacia la mesa del dron. Él rió entre dientes y se sentó a su lado. De nuevo, a su lado, no enfrente. Esto solo provocó susurros de asombro del encargado, apostado a una distancia prudencial. Sir los despidió a todos con un suave gesto. «Déjenos». Cuando las puertas se cerraron con un suave siseo, Daniel exhaló. «¿De verdad que no les gusta que esté cerca de ti, eh?» Él lo miró por encima de su copa. «Creen que la proximidad invita al peligro. El poder debe permanecer distante, intocable. Llevo siglos recordándoles lo contrario y nunca me escuchan». «Bueno», dijo sonriendo, «supongo que estoy haciendo historia por ser malo con los límites». Su risa resonó suavemente. «De hecho, estás reescribiendo la etiqueta más rápido de lo que mis escribas pueden registrarla». El primer plato llegó en bandejas flotantes, esferas translúcidas de fruta brillante y algo que parecía sospechosamente humo gelatinizado. Daniel se quedó mirando. «¿Estás seguro de que esto es comida?» Sarah asintió con serenidad. «Se considera un manjar». Tocó una de las esferas. Se retorció. «Anne se considera viva». «Solo briefmente», respondió ella, dando un sorbo a su bebida. «Luminosa, Anne Rápido probó un bocado
Hebosabau y sabor a menta, luz de estrellas y relámpagos a la vez. Casi se atragantó. Vale. Eso es en realidad. Bien ves, dijo ella sonriendo. Dudas demasiado y te alegra demostrarme que me equivoco. Su sonrisa se tornó, quizás, pícara. Pasaron la comida hablando. No de política ni de comercio, sino de la vida. Daniel le contó historias de la tierra, ciudades abarrotadas, calles lluviosas, como el olor a pavimento mojado siempre hacía que la gente sintiera nostalgia sin motivo alguno. Ella escuchaba con los ojos brillantes, haciendo preguntas que parecían surgir de un asombro genuino. ¿Y qué es el karaoke?, preguntó. Vaya, dijo Daniel riendo, ahí es donde los humanos se humillan en público con música. Por elección propia, sí, lo llamamos diversión. Se inclinó hacia adelante, con la barbilla apoyada en la mano. Tu especie es deliciosamente imprudente. El cumplido lo hizo sonreír, aunque captó un leve rubor de brillo bioluminiscente bajo sus mejillas. En un momento dado, una sirvienta entró sin permiso y se quedó paralizada al darse cuenta de lo que había interrumpido. Sarah Vine simplemente la despidió con una sonrisa, pero Daniel notó el temblor en las manos de la mujer. «Te tienen miedo», dijo en voz baja después de cerrar la puerta. «De ofenderme, sí. ¿Quieres que te tengan miedo?» Ella dudó. «Es lo esperado. Las expectativas están sobrevaloradas», dijo él, reclinándose. «A veces hay que sentarse en el asiento equivocado». Eso le valió una sonrisa genuina, casi tímida. Más tarde, cuando terminó la comida y las luces se atenuaron a un suave resplandor ámbar, Sarah Vine volvió a hablar tan bajo que casi no lo escuchó. «Mi consejo me aconsejó que dejara estas reuniones. Dicen que me haces demasiado humano». Daniel arqueó una ceja. ¿Es un insulto o un cumplido? No, he decidido, murmuró ella. Pero se siente liberador, sonrió él suavemente. Entonces, quizá esa sea tu respuesta. Sus miradas se cruzaron. Por un instante, la enorme distancia entre la emperatriz y Factura simplemente desapareció. Entonces, desde los pasillos exteriores, se oyeron gritos tenues, el sonido de pasos apresurados en un sirviente irrumpió pálido y tembloroso. Su resplandor jadeó. «El consejo solicita su presencia de inmediato». La mirada de Sarahín se detuvo en Daniel antes de levantarse. «Tan tranquila como siempre. Diles que estoy ocupada». Pero, emperatriz», dije. Sarah Vine me interrumpió, con la voz repentinamente calmada. «Estoy ocupada». Els hizo una reverencia y huyó. Daniel parpadeó. «Eso probablemente no te hará menos controvertido». Sarabi se volvió hacia él con una leve sonrisa traviesa. «La controversia me resulta bastante entretenida». Rió en voz baja, negando con la cabeza. «Vas a hacer que me exilien». Se inclinó más cerca, con sus ojos dorados brillando. «Entonces quizás tenga que exiliarte a un lugar cómodo, como tu jardín, como mi lado», respondió tan suavemente que casi no le llegó. Daniel no supo qué decir a eso. Solo sabía que, mientras caminaba de regreso a sus aposentos esa noche, el palacio parecía más cálido, los pasillos más iluminados y cada susurro a sus espaldas llevaba una nota de asombro en lugar de miedo. Por la mañana, los enorales brillaban en el humano, que hacía reír a la emperatriz, y en sus aposentos privados, Sarabi trazó su nombre en un bloc de datos, y sonrió porque ya sabía que el consejo la convocaría pronto, y tenía la intención de romper algunas reglas más de la cena con las estrellas antes de que lo hicieran. Cuando finalmente llegó la convocatoria, Sarah Vine la recibió con un suspiro divertido, como si lo inevitable simplemente hubiera tardado. Más de lo esperado, el Alto Consejo exigió su presencia esa noche durante el banquete anual de Convergencia Celestial, el evento más formal y políticamente cargado del calendario
Aureliano. La asistencia era obligatoria. Se vigilaba el comportamiento. Para Daniel, la idea de asistir sonaba como caminar con los ojos vendados hacia una tormenta eléctrica. Para Sarabe, era una oportunidad. A tu gente le encantan las ceremonias, dijo Daniel, mientras se ajustaba el cuello ajustado de su traje formal, recién ajustado. Los míos simplemente dirían que esto es una cena con deberes. Entonces serás mi invitado de honor, respondió Sarabe, saliendo de detrás de un velo de luz translúcida. Su vestido brillaba como zafiro líquido, cambiando de tono con cada respiración. Quizás tu irreverencia anime los actos, no estoy seguro de que tu consejo comparta ese optimismo, murmuró. En su sonrisa era reservada. Precisamente por eso vienes. El gran salón era una catedral de cristal y oro suspendida entre las estrellas. Constelaciones enteras brillaban más allá del techo transparente. Las mesas del banquete se extendían en espiral como galaxias, cada una rodeada de nobles ataviados, con atuendos radiantes. En el centro se alzaba el trono de Sarabe, majestuoso, solitario, elevado sobre un dais de luz, solo que esta noche había una silla extra junto a él. Cuando Daniel entró a su lado, el salón quedó en silencio. Los murmullos comenzaron de inmediato, 1000 susurros silbando como estática. ¿El humano otra vez? ¿Se atreve a traerlo aquí? ¿Será ejecutado a la hora del postre? Daniel intentó no parecer tan aterrorizado como se sentía. Sus manos ansiaban una taza de café que no estaba allí. Sarabe no pareció darse cuenta. O tal vez no le importó. Caminó con gracia hacia su trono, cada paso resonando en el suelo luminoso. En el desvío, se detuvo y se giró ligeramente hacia él. Daniel dijo, con su voz clara y fuerte, resonando en cada rincón del salón. Siéntate. Parpadeó en un momento. ¿Qué? A mi lado, la sala dejó de respirar. 100 dignatarios se congelaron en medio de una reverencia. Alguien dejó caer su copa, que se hizo añicos, relucientes, que flotaron torpemente en el aire. Antes de recomponerse, como avergonzados, Daniel la miró. Su expresión era tranquila, serena, pero había travesura en sus ojos dorados, así que hizo lo impensable. Se sentó junto a la emperatriz. El silencio se rompió como un cristal. La conversación estalló en la cámara, susurros contenidos convirtiéndose en oleadas urgentes de incredulidad. Los miembros del consejo intercambiaron miradas de pánico, pero Sarabe los ignoró a todos, alzando su cáliz en un brindis. Esta noche, anunció, no cenamos como gobernantes y enviados, sino como seres bajo el mismo cielo. Daniel tragó saliva con dificultad. No había preparado un discurso. Demonios. No había preparado nada. Sarabe le hizo un gesto sutil. Quizás nuestro invitado quiera compartir unas palabras. Él la miró. Su leve sonrisa decía, confía en mí. Se quedó de pie, incómodo, ajustándose la chaqueta. Hola. En su voz resonó con una fuerza incómoda. Soy Daniel Mercer, representando a la Tierra. Probablemente todos piensen que soy valiente o estúpido por sentarme aquí. Sinceramente, todavía lo estoy descubriendo. Una oleada de risas vacilantes recorrió la sala, más genuina de lo esperado. Animado, Daniel continuó. En casa, tenemos algo llamado mesa de comedor. No is elegante. Solo un lugar donde todos se sientan juntos, discuten un poco, se ríen mucho y con suerte terminan la noche aún sintiéndose bien. Cuando vi un asiento que nadie tocaba, el que estaba al lado de la emperatriz. Se giró hacia ella, sonriendo suavemente. Pensé que tal vez solo necesitaba a alguien con quien compartirlo. La mirada de Sarabin se suavizó en ese momento, visiblemente conmovida. La multitud volvió a murmurar, pero esta vez el tono había cambiado. Entonces, sin dudarlo, Daniel añadió, además, para que conste,
Estaba perdido y pensé que era el baño. La sala estalló en una explosión de asombro y risas. Incluso los estoicos consejeros esbozaron sonrisas reticentes. Los labios Saravin se curvaron, su voz cálida como la luz del sol, y sin embargo dijo, alzando de nuevo su copa, ese error podría ser el más fortuito de nuestra galaxia. Lo miró directamente, con ojos brillantes, al coraje nacido de la confusión, a la confusión, repitió él, chocando su copa prestada contra la de ella. La cena continuó con una extraña ligereza en el aire en la risa de la emperatriz. Ya no era rara, fluía libremente, sin esfuerzo y alegre. Daniel se encontró bromeando con nobles que hace apenas unos días no se habrían atrevido a mirarlo. Les explicó modismos humanos. Compartieron brindis alienígenas. En un momento dado, un noble aureliano radiante se inclinó y le pidió a Daniel que le aclarara qué eran los chistes de papá. Él soltó uno. ¿Por qué la estrella se negaba a luchar? No quería convertirse en supernova. El gemido resultante de todo el salón fue tan dramático que incluso Saravi se tapó la boca, riendo para sí misma. Los has infectado, sus nunca se recuperarán. Considéralo un intercambio cultural, dijo Ampara, cuando terminó el banquete. Algo sutil había cambiado. La corte había visto reír a la emperatriz. El humano había sentido pertenencia, y en el balcón privado, por una vez, nadie parecía tener miedo. El silencio que siempre había dominado estas reuniones fue reemplazado por conversaciones afables y sonrisas reticentes. Mientras los invitados se marchaban, Saravi se volvió hacia Daniel. «Has hecho algo extraordinario», murmuró. «Nunca lo admitirán. Pero les has demostrado que la divinidad puede tener alegría». Se frotó la nuca. «Me alegra haberte servido. Tu resplandor». Sus ojos brillaron en Saravi. «Cuando estemos solos, puedes llamarme Saravi». Él sonrió al oír eso. «Entonces será mejor que me llames Daniel». «Ya lo hago», dijo ella en voz baja. Sus manos se rozaron, por accidente o por diseño. Él no lo sabía, y por un brevísimo instante, ella no se apartó. Al vaciarse el salón, las estrellas más allá del techo de cristal brillaron con más intensidad que antes, sus reflejos danzando sobre la superficie pulida del trono. Dos sillas estaban ahora una junto a la otra, y por primera vez en la historia, Aureliana, el asiento de la emperatriz, ya no estaba solo. El banquete terminó mucho después de que salieran las lunas gemelas. Para cuando el último noble hizo una reverencia y se alejó, el gran salón parecía una catedral vacía de oración. Silencioso, brillante, reverente. Solo quedaban dos figuras. Saravi estaba de pie ante el enorme arco de cristal que dominaba Orales Prime, su reflejo parpadeando entre las constelaciones. El palacio colgaba suspendido entre estrellas, sus agujas brillando como relámpagos congelados. Más allá, la ciudad brillaba en círculos concéntricos de luz, kilómetros de avenida, doradas, serpenteando hacia el horizonte. Daniel se quedó detrás de ella, sin saber si hablar. «Nunca he visto nada igual», dijo finalmente. «Parece que alguien derramó una galaxia y olvidó limpiarla». Su suave risa atravesó el silencio. «¿Encuentras poesía en el caos, Daniel Mercer? Sobre todo, encuentro metáforas que ponen nerviosos a los arquitectos». Se giró ligeramente para que la tenue luz dibujara su perfil. Sin su corona, sin su público, parecía casi humana, cansada incluso. «Hiciste algo imposible esta noche», dijo «Los hiciste reír. Me hiciste reír delante de todos ellos. Probablemente debería disculparme por eso». «Ni se te ocurra», dijo con suavidad. Por una vez, el salón se sintió vivo. Daniel Sayre, con ella en el borde del balcón. La barrera transparente zumbando suavemente bajo sus manos. El aire era cálido,
El tenue aroma a flores cristalinas subía desde los jardines de abajo. Por un momento, ninguno habló. Entonces dijo, en voz baja, de niña, mis tutores me enseñaron que la distancia era sagrada, que gobernar era permanecer apartado. Les creí hasta que te sentaste a mi lado. Daniel sonrió levemente. Me alegra que mi terrible sentido de la orientación te haya ayudado a despertar existencialmente. Eso le valió una suave risa. Bromeas, pero es verdad. Me tratas como una persona, no como una idea. Es encantador. Miró hacia el horizonte. ¿Alguna vez te cansas de que te adoren? Bajó la mirada. No es adoración, es una jaula dorada construida con reverencia. Daniel se giró hacia ella. Entonces, tal vez, lo que necesitas no es adoración. Tal vez sea alguien que todavía te responda. Sus ojos dorados se encontraron con los de él. Eres la primera que se atreve. Supongo que soy demasiado tonta para saberlo, o lo suficientemente sabia como para que no me importe. El silencio entre ellos se profundizó, no incómodo, ni cargado, sino frágil. Las estrellas del exterior parecieron acercarse. Daniel podía oír su suave respiración a su lado. Tras una larga pausa, Saravi volvió a hablar. Su voz apenas por encima de un susurro. Tú a arriesgarse mucho sentándose a mi lado. Mi consejo lo desprecia. Mis guardias susurran. Algunos incluso temen que me estés manipulando. ¿Verdad? Preguntó, medio en broma. Su sonrisa se desvaneció. Si es así, entonces estoy dispuesta. Las palabras aterrizaron como una chispa en el aire quieto. Giró la cabeza, escrutando su expresión, pero su mirada ya había vuelto al horizonte, tranquila y distante de nuevo. Continuó, casi para sí misma. Cuando se arrodillan ante mí, ven la perfección. Cuando me hablas, me ves a mí. Ya no sé qué prefiero. Daniel se inclinó hacia adelante sobre la barandilla, con voz suave. Es como la maldición humana. No vemos dioses, vemos gente fingiendo estar bien. Su respiración se contuvo entre una risa y un suspiro. Entonces, quizás eso es lo que estoy haciendo. Fingiendo. Sí, pensó un largo momento antes de responder. No tienes que hacerlo. ¿Sabes? No conmigo. Las palabras quedaron suspendidas allí, toscas, pero reales. Ansera lo estudió. Las líneas serenas de su rostro, el cansancio en sus ojos, la honestidad firme que ningún protocolo real podía inculcar. Entonces, lentamente, extendió la mano y le tocó el dorso. El gesto fue leve, pero recorrió a Daniel como la estática en el aire. Su piel era fresca y ligeramente luminosa, el contacto a la vez eléctrico e increíblemente suave. Una vez pensé que el tacto estaba por debajo de mi posición social, dijo en voz baja. Ahora entiendo lo que significa alcanzar. Daniel tragó saliva. ¿Te das cuenta de que la mitad de tu imperio se desmayaría si vieran esto? Project roto. Entonces quizás, murmuró ella, con los dedos rezagados, deberían desmayarse más a menudo. Él rió en voz baja, sin atreverse a moverse. Eres peligroso, Ann, lo sabes. Eso me dicen, dijo ella, sonriendo. Pero, por alguna razón, nunca escuchas. Se quedaron así, rozándose las manos, las luces del balcón atenuándose a su alrededor. En algún lugar abajo, las campanas del palacio anunciaron la medianoche. Un sonido profundo y resonante que parecía marcar no tiempo, sino cambio. Finalmente, Saravain retiró la mano, con expresión indescifrable. Mañana, dijo, el consejo actuará. Lo llamarán protección. Lo llamarán tradición. Daniel frunció el ceño. ¿Y cómo lo llamarás? Se giró, sus ojos dorados brillando a la luz de las estrellas. Una prueba, él asintió lentamente. No, Plania, fallar. ¿Verdad? Fracaso, dijo ella, con voz de acero aterciopelado. Es simplemente éxito. Aún no lo han entendido. Y antes de que pudiera pensar en una respuesta ingeniosa,
Ella se acejó lo suficiente como para que él pudiera ver las tenues nebulosas reflejadas en sus pupilas. «Buenas noches, Daniel Mercer», susurró. «Sueño de valentía». Entonces se fue, dejando solo el aroma de su perfume y el fantasma de su roce contra su piel. Daniel se apoyó en la barandilla mucho después de que las puertas se cerraran tras ella, observando las estrellas parpadear como fuegos lejanos. No sabía qué le depararía el mañana, solo que algo irreversible había comenzado en el momento en que se sentó a su lado. Dentro de las cámaras del consejo, aisladas de la luz de las estrellas, 12 figuras discutían bajo hologramas parpadeantes. El decreto ya estaba escrito. Ningún mortal volverá a sentarse junto al trono divino. Pero Saravi, sola en su habitación, sonrió levemente porque ya sabía a quién llamaría al amanecer. La mañana llegó con una luz dorada que pintó todo. El palacio de silenciosa tensión. Los cortesanos se alineaban en los pasillos como estatuas, los guardias formaban doble fila en cada puerta, y el aire vibraba con una nerviosa expectación que incluso Daniel podía sentir desde sus aposentos. Carol flotaba a su lado, cambiando de tonos lavanda pálido, Aurelian por ansiedad irreparable. «El consejo ha convocado a Daniel Mercer», dijo en un susurro. «Tienen la intención de celebrar una reunión formal. Edicto en el discurso imperial. No debes hablar bajo ninguna circunstancia». Daniel se subió la cremallera de la chaqueta. Suspirando, «¿Creen que soy el problema otra vez?» «Siempre lo eres». Teens Raz. La citación llegó momentos después. Una esfera de luz flotante que anunciaba con una traducción impecable que su presencia era requerida para una observación ceremonial. Lo que, como explicó Carol con nerviosismo, era un código cortés para ser testigo de tu propia expulsión. Aún así, Daniel lo siguió. El gran salón brillaba con más intensidad que nunca. 1000 cristales flotantes proyectaban una iluminación dorada y violeta sobre la multitud. Los nobles llenaban cada plataforma, escalonada, con la mirada fija en el dais donde la emperatriz permanecía inmóvil en su trono. Por primera vez, desde que la conoció, Sarevain parecía la leyenda que la galaxia creía que era, coronada, aún inaccesible. La luz del trono brillaba a su alrededor como un aura viviente. Daniel se encontraba cerca del fondo, junto a Ella Rosa, del consejo, sintiéndose dolorosamente fuera de lugar con su sencillo traje. Los altos consejeros ocuparon sus posiciones. 12 imponentes figuras, envueltas en telas brillantes, con los rostros ocultos tras máscaras. Teo, el mayo Ere, dio un paso al frente, con la voz amplificada por una resonancia invisible. «Por decreto del Alto Consejo de Orales, la voz en tono, reafirmamos la santidad de la separación divina. El trono y el asiento junto a él son sagrados. Ningún ser de origen mortal puede acercarse sin invitación de linaje o derecho». Un murmullo recorrió la audiencia. A Daniel se le encogió el estómago. El consejero continuó. «A la luz de las recientes irregularidades, proponemos que este enviado humano se limite a las dependencias diplomáticas hasta su partida, y que todos los futuros compromisos con especies no divinas se adhieran a los canales formales». Traducción desterrada cortésmente. Las manos de Soravi descansaban suavemente sobre los reposabrazos de su trono. No se había movido ni parpadeado. Ni siquiera había respirado de forma diferente. Daniel casi podía ver los pensamientos que se arremolinaban tras su apariencia tranquila. La consejera hizo una reverencia rígida. «Tu resplandor, el decreto espera tu sanción». Todas las miradas se volvieron hacia ella. Y luego, lentamente, Sarah se puso de pie. Su vestido ondeaba como luz líquida al levantarse. Cada movimiento deliberado, cada pausa o precisado. Todo quedó en completo silencio. «Yo, consejeras», dijo en voz baja, «se nota su preocupación por la dignidad del trono». El tono era cortés,
El silencio subyacente era peligroso. Sin embargo, continuó, dando un paso al frente, olvidan que el trono es mío, para dignificarlo. Las palabras cayeron como piedras. En agua quieta, tu resplandor. Comenzó nerviosa la consejera principal. La santidad de nuestras tradiciones. Las tradiciones están hechas para honrar la verdad, interrumpió, no para enjaularla. Un leve revuelo recorrió la sala. Sarabi volvió la mirada hacia la multitud, luego hacia Daniel, de pie, inseguro, entre los diplomáticos. Sus miradas se cruzaron por un instante, y él lo vio entonces, la decisión ya tomada. Su voz sonó clara. Traigan una silla. Los asistentes se quedaron paralizados. Te dé la tarde para dos. Tu resplandor. Balbuceó uno, una silla. Repesh, tranquila pero firme, junto a la mía. El jadeo colectivo recorrió la sala. El pulso de Daniel se aceleró. De ninguna manera va a hacer esto. Los consejeros protestaron al instante. Voces superpuestas como olas rompientes. Blasfemia, violación del código sagrado. Esto no puede. El tono de Sarabi los atravesó como una cuchilla en silencio. A la sala obedeció. El protocolo, dijo con serenidad, no es divinidad, es miedo vestido de ceremonia, y ya no gobernaré a través del miedo. Lentamente, bajo los escalones diurnos, el dobladillo de su vestido susurrando contra el suelo dorado. Todas miradas la siguieron mientras cruzaba el pasillo, cada paso resonando como un desafío a siglos de ley. Daniel retrocedió un paso involuntariamente al verla acercarse. Sarabe, me siento. Su voz era suave, pero no dejaba lugar a discusión. Dudó. ¿De verdad está sentada?, repitió sonriendo levemente. Si te niegas, tendré que sentarme a tu lado. Y eso sería realmente escandaloso. La multitud, al unísono, olvidó respirar. La mente de Daniel corría, pero su corazón tomó la decisión primero. Subió los escalones pasando junto a los temblorosos asistentes, y se sentó. El pasillo estalló en susurros, jadeos, incluso gritos de incredulidad. Los consejeros se abalanzaron hacia adelante, furiosos. Tu resplandor. Esto desafía la ley. Sí, dijo Sarabe con calma, de pie junto a él, con una mano apoyada ligeramente en el respaldo de su silla. Pero la ley debe seguir a la compasión, no al revés. Su mirada recorrió la sala. Si no puedo compartir mi asiento, ¿de qué sirve mi trono? Silencio, incluso los cristales flotantes se atenuaron como si escucharan. Entonces, lenta y vacilante, uno de los nobles más jóvenes comenzó a aplaudir. Resonó una vez, luego otra. Luego se le unió otra y otra, hasta que la sala tembló con aplausos que crecieron como una marea. Daniel miró a Sarabe. Se erguía alta, orgullosa, radiante, no como una diosa por encima de ellos, sino como una mujer que acababa de cambiar la definición de reverencia. Se inclinó ligeramente hacia ella. Sabes que nunca olvidarán esto. Sus ojos brillaron con picardía. Ese era el punto. Se rió entre dientes, negando con la cabeza. Vas a provocar una revolución. Ella lo miró entonces, con la voz cálida, suavizando. No, Daniel, ya lo hemos hecho. Cuando los aplausos finalmente se desvanecieron, Sarabe levantó la mano. Que se sepa que, a partir de hoy, el trono de Orales tendrá 2 asientos, uno para el gobierno y otro para la verdad. El decreto se imprimió en el registros flotantes. Sobre los deis brillaban con elegantes letras. Y cuando la sala estalló de nuevo, Daniel se encontró sonriendo a pesar del caos, porque por primera vez, en ese infinito palacio dorado, la risa que resonaba en él parecía sincera. Esa noche, bajo las lunas gemelas, la sala del trono estaba vacía, salvo por 2 sillas una junto a la otra, una coronada en oro, otra sencilla y de tamaño humano.
Y en el silencio, después de que la historia se reescribiera, Sarabi susurró para sí misma: «Por fin, no estoy sola». La tormenta que siguió al decreto de Sarabi debería haber destrozado el imperio. En cambio, lo transformó. Los sus se convirtieron en debates, la indignación en curiosidad y lenta e imposiblemente la curiosidad en risas. Lo que había comenzado como escándalo se convirtió en leyenda en una sola rotación lunar. Los ciudadanos de Orales, acostumbrados durante tanto tiempo al silencio y la ceremonia, volvieron a hablar abiertamente en las calles. Los cortesanos descubrieron el humor. Los guardias aprendieron a sonreír sin esperar permiso. En el centro de todo, en un jardín soleado con vistas a la ciudad resplandeciente, dos figuras estaban sentadas bajo un dosel plateado, compartiendo té. «Felicidades», dijo Daniel, sirviéndose una taza. «Has derribado 1000 años de tradición sin ayuda de nadie. Siento que debería estar tomando notas». Sarabi sonrió con sorna por encima del borde de su taza de porcelana. «Si no recuerdo mal, fuiste tú quien lo empezó. Al sentarte a la historia favorece a los audaces», dijo, «o en tu caso, a los crónicamente perdidos». Rió entre dientes. «Rick, supongo que esa es una forma de describir la diplomacia». La luz de la tarde se reflejaba en su cabello, convirtiendo los mechones plateados en oro fundido. Por primera vez desde que la conoció, parecía despreocupada. No era el mito, ni la gobernante, solo la mujer que se había atrevido a reír. «¿Cómo se lo toma el consejo?», preguntó, casi esperando otro alboroto. La expresión de Sarabi se tornó traviesa. «Se están adaptando». El asiento junto a ella, la Mayo, ha dimitido en protesta. Los demás ahora discuten sobre si compartir té con plebeyos mejora la iluminación. Daniel sonrió. «Así que has iniciado un movimiento filosófico, quizá». «Lo llamo humanismo». Casi escupió su bebida. «Estás bromeando». «Para nada», dijo ella con inocencia. «Está muy de moda. Ahora todo el mundo quiere que lo vean hablando con su personal. Al parecer, otorga autenticidad». Daniel rió hasta que le dolieron los costados. «Has convertido la rebelión social en tendencia». La sonrisa de Sarabi se suavizó al dejar la taza. «¿Sabes por qué lo hice? Porque te gusta el caos. Porque a mí me gusta la verdad». Lo miró con sus ojos dorados, serenos pero brillantes. «Durante demasiado tiempo fui adorado, e intocado, temido y ignorado. Me recordaste que la reverencia sin conexión es solo soledad disfrazada». La habitual sonrisa de Daniel se desvaneció ante eso. «Ese no era mi plan». «Entonces, fue el mejor accidente de la historia». Bajó la mirada hacia su té, observando la luz que se reflejaba en su superficie. «Entonces, ¿qué pasa ahora? Has redefinido la realeza. Has hecho que tu gente se replantee siglos de etiqueta. ¿Qué sigue en tu agenda?» Se recostó, juntando las manos. «Almuerzo, quizás postre». «Eso es muy humano de tu parte. Estoy aprendiendo del mejor». Se rió entre dientes, negando con la cabeza. «¿Sabes? Si alguien me hubiera dicho hace 2 meses que tomaría el té con una emperatriz alienígena que inició un renacimiento sociocultural, me habría reído en su cara. Y ahora, dijo mirándola, no estoy seguro de querer irme». La brisa acarició el borde de su vestido, enviando tenues destellos por el aire. Ella lo observó en silencio, con una ternura que se agitaba bajo su expresión serena. «Lo haría si te lo pidiera, Anne». Él dudó. «Iría si me necesitaras, y si no, me quedaría hasta que te cansaras de mis chistes malos». Ella sonrió suavemente. «Eso puede tardar más de lo que crees». Se instaló un silencio, cómodo y pleno. A lo lejos, la música flotaba débilmente desde los jardines inferiores, nobles cantando por primera vez sin ceremonia. La risa que subía sonaba diferente ahora. «Libre sigo sin entenderte», dijo Sarabi, finalmente.
con voz casi melancólica. Los humanos hablan con contradicciones, actúan sin razón y encuentran belleza en la imperfección. Desafía toda regla de simetría. Eso es porque somos desordenados, dijo Daniel en el desorden. Es como descubrimos lo que es real. ¿Real?, repitió ella, saboreando la palabra como un sorbo de té nuevo. Creo que lo prefiero a la perfección. Se quedaron sentados en silencio un rato más, el calor del sol proyectando largas sombras doradas sobre la mesa. —Sarabe —preguntó al fin Nancy—, Daniel, ¿alguna vez extrañas la tranquilidad antes de todo esto? Miró hacia el horizonte, donde la ciudad brillaba como una joya viviente. No, dijo en voz baja en el silencio, solo es hermoso hasta que oyes risas. Él sonrió al oír eso, sintiendo una opresión en el pecho que no se atrevía a nombrar. Bueno, entonces, dijo después de una pausa, supongo que seguiré apareciendo para asegurarme de que no te quedes sin él. Su mirada se detuvo en él durante un largo momento pensativo. Encárgate de que lo hagas. Más tarde esa noche, mientras el sol se ponía y teñía el palacio de una luz ámbar, Daniel caminaba por el balcón junto a ella. El mundo abajo brillaba y por una vez no había guardias siguiéndoles los pasos, solo el lejano murmullo de la ciudad, el eco ocasional de risas y el suave tintineo de la porcelana de la mesa que habían dejado atrás. Sarah Jane extendió la mano y rozó ligeramente su manga con los dedos. —¿Te das cuenta? —murmuró. —Todavía te llaman el hombre que se sentó junto a la emperatriz. Podría ser peor —dijo Daniel con una sonrisa—. Podrían llamarme el hombre que derramó su té sobre la emperatriz. Su risa era suave y melódica. Siam Progreso la miró de reojo. —Entonces, ¿cómo me llamas? Ella dudó, con los ojos brillantes, en la luz que se desvanecía. —Amigo —dijo finalmente. Luego, en voz más baja, por ahora. Daniel parpadeó al oír eso. Por ahora. Por ahora. Pero Sarabi se limitó a sonreír, volviéndose hacia las estrellas. El té se enfría cuando se etiqueta demasiado rápido. El aire nocturno era cálido, el momento demasiado perfecto para arruinarlo. Esa noche, por primera vez en generaciones, las luces del balcón de la emperatriz permanecieron encendidas mucho después de la medianoche. Dos siluetas enmarcadas contra las estrellas, riendo suavemente como si la galaxia misma estuviera escuchando. Pasaron la semana. El escándalo se desvaneció, reemplazado por historias, y luego por mitos. Para cuando los hijos gemelos de la capital volvieron a alzarse sobre las cúpulas del palacio, la corte ya no susurraba sobre el humano que se sentaba junto a la emperatriz. Contaban su historia como si siempre hubiera sido parte del propio Orale. Una generation de poetas ya había empezado a llamarlo el día en que el trono rió, la emperatriz que rió. La mañana comenzó como siempre. Una luz tenue se filtraba a través de los techos cristalinos del palacio. El murmullo de la actividad en los jardines y el aroma del té recién hecho de zorrales flotaba en los aposentos de la emperatriz, pero algo era diferente esta mañana, algo silencioso y deliberado. Daniel entró en el gran salón, todavía maravillado de que ya no lo aterrorizara. Los pasillos, antes intimidantes, se habían convertido en senderos familiares. Los guardias incluso le saludaron con la cabeza. Uno le había ofrecido el desayuno el día anterior. Otro había intentado explicarle las complejidades del ajedrez aureliano. Entró en la sala del trono, esperando formalidad. Lau Qiu lo hizo detenerse en la puerta. El dais había cambiado. El enorme y singular trono de Orales ya no estaba solo. En su lugar, dos sillas descansaban una al lado de la otra, una tallada en cristal reluciente, la otra sencilla, hecha de suave madera plateada pulida a un brillo de espejo. Estaban colocadas de igual a igual. Sarabe estaba sentada en su asiento.
radiante con túnicas sencillas en lugar de atuendos imperiales. La corona había desaparecido de nuevo, reemplazada por un fino círculo de luz. Levantó la vista al entrar Daniel, y su sonrisa fue inmediata, espontánea. «Buenos días, Daniel Mercer», parpadeó al ver la segunda silla en jas. Redecorado, suit, era burlón. Me cansé de la simetría, me sentía solo. Caminó hacia ella, con las manos en los bolsillos, el sonido de sus botas resonando suavemente por la cámara. ¿Estás seguro de esto? La gente podría empezar a pensar que esto es cosa nuestra ahora. Ya lo hacen, dijo, con un dejo de diversión. Y además, los artesanos necesitaban algo de qué cotillar. Daniel se detuvo junto a la segunda silla, pasando los dedos por su superficie. «Es precioso, aunque se siente raro que me hayan hecho un asiento ante. Lo has ganado», dijo Sarabe simplemente. «¿Sabes qué simboliza esto? Que oficialmente has dejado de fingir que te gusta la soledad». Sus labios se curvaron. «Eso y algo más. Le recuerda a cada alma que entra en esta sala que no estoy por encima de ellas, que ni siquiera un gobernante puede escuchar». Sonrió suavemente. «Ese es un mensaje tremendo». Ella le indicó que se sentara. «Y ahora, si pudieras terminarlo», dudó, mirando alrededor del vasto y vacío salón. «Sabes, todavía me pongo nervioso sentado aquí». «Bien», dijo ella, «significa que recuerdas lo que costó hacerlo la primera vez». Tomó asiento. El cojín se amoldó cómodamente a su forma. Desde esta vista, el mundo parecía diferente. El salón del trono ya no intimidaba. Se sentía abierto, cálido, vivo. La luz se reflejaba en el suelo pulido, en ondas que danzaban por las paredes, como ondas en el agua. Sarabi miró hacia las puertas del fondo. «Pronto se abrirán». «Tío», voz baja, «han vuelto a pedir audiencias públicas. Desean ver el asiento que está a mi lado». «¿El asiento, eh?» Sonrió con suficiencia. «No al tipo que está sentado ahí». «Oh, hablan mucho de ti», dijo con un suspiro fingido. «Tienes admiradores en 6 provincias». Daniel parpadeó. «Espera». «¿Qué?» Sonrió con picardía. «Uno de ellos envió una petición pidiendo un mechón de tu pelo». Él gimió. «Por favor, dime que dijiste que no». «Claro que no», dijo con cara seria. «Te lo concedí». Estebas dormido la miró horrorizado. Ella rió tanto que casi derramó el té. «Bromeas, Daniel». «Bromeo». Negó con la cabeza, murmurando: «No estás disfrutando demasiado esto». «Estoy disfrutando demasiado de ti», corrigió ella, en voz baja. Eso lo hizo detenerse. El humor se desvaneció en algo más silencioso, algo que permaneció justo debajo de la superficie. Su mirada sostuvo la suya por un instante, demasiado largo. El oro se encontró con el gris, la calidez rozando la vacilación. Finalmente, apartó la mirada, fingiendo que jugueteaba con su taza. «Aún tienes esa ridícula tradición terrenal que prometiste enseñarme». Él arqueó una ceja. «¿Cuál? ¿El karaoke o la pizza?» «Ambos», dijo ella con firmeza. «Esta noche». Daniel rió. «Tendré que encontrar una máquina de karaoke que no explote cuando empieces a cantar». «¿Por qué explotaría?» «Porque la perfección rompe la electrónica». Eso le valió una sonrisa de satisfacción. «Entonces simplemente tendrás que enseñarme la imperfección». Las enormes puertas del salón del trono se abrieron entonces y un torrente de luz solar se derramó por el suelo. Los visitantes entraron, ciudadanos, artesanos, comerciantes, niños, todos invitados a presenciar la nueva forma de corte. Hicieron una reverencia respetuosa, pero no demasiado profunda. Varios incluso sonrieron. Un niño saludó tímidamente, y allí, en el dais, se sentó su emperatriz, ya no un mármol intocable, sino una figura viviente de gracia y humor, con un humano sentado a su lado, riendo en voz baja con una broma privada. Ese día nació una nueva imagen de liderazgo
no una distancia divina, sino una presencia compartida. Cuando la sala se vació de nuevo esa noche, Daniel permaneció sentado, observando los últimos rayos de sol que se deslizaban por el suelo. Sarabe habló sin mirarlo. Contarán historias sobre esto. Ya sabes, sé que lo distorsionarán. Lo harán romántico, trágico o político. Olvidarán las nimiedades, el té derramado, los chistes malos, la forma en que insististe en pedir una mejor señalización. Tal vez, dijo Daniel, pero tal vez recuerden lo que importaba. Q.T. Riest, su mirada se suavizó. ¿Y si recuerdan eso, será suficiente? Él se puso de pie, ofreciéndole la mano. Vamos, me debes una noche de karaoke. Ella miró su mano un instante antes de tomarla. Tengo decretos que firmar. Luego, la ayudó a ponerse de pie. Con suavidad, ella lo permitió, todavía sonriendo. Su voz un susurro que resonó por la vasta cámara vacía. Muy bien, Daniel Mercer, guía el camino. Caminaron hacia las puertas del balcón juntos, uno al lado del otro. La última luz del atardecer teñía sus siluetas de oro. Detrás de ellos las dos sillas brillaban en la luz tenue, símbolos de algo que había comenzado como un accidente y se había convertido en una revolución. Esa noche la galaxia habló de la emperatriz y el humano que compartía su trono. Pero en el tranquilo corazón de Orales, bajo las lunas gemelas, eran simplemente dos almas compartiendo risas y un té que se había enfriado hacía horas. Gracias por escuchar. Si te gusta esta historia de risas, amor y rebelión, asegúrate de suscribirte para la próxima.